Las distancias son exactamente las mismas. Entonces aquí nos piden lo mismo que el problema anterior y vamos a comparar los resultados del problema anterior con este. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Incluso hablamos del mismo tipo de conductor, todo igual. Entonces, primeramente, la resistencia total por fase igual a 70 grados centígrados con la misma constante. Entonces, de la tabla A1 sacamos la resistencia. Ya sabemos que es a 50 grados corriente alterna. Hacemos el ajuste por temperatura. Aquí estaría. Y este es por un conductor nada más. Pero ahora tenemos, ¿cuántos tenemos? 4 en paralelo. Y lo multiplicamos por 130 millas. Y esta es la resistencia por fase con 4 conductores. ¿Ok? Bien, la inductancia y la reactancia inductiva. Aquí es donde viene lo bueno. En la reactancia inductiva vamos a calcular, igual vamos a calcular lo que es la distancia equivalente y el DSP, es decir, el DS en paralelo. Entonces, para ello necesitamos todas las distancias para calcular la distancia equivalente y la distancia equivalente se calcula igual. Nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Porque la distancia entre centros de fases son las mismas, ¿ok? Eh, ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bien, entonces ya esto pues es exactamente lo mismo. La diferencia va a venir en el DSP, aquí. Entonces, si ustedes se fijan, igual, como es un conductor, sacamos el DS de un solo conductor, pero como tenemos, no tenemos dos por fase, tenemos dos por cada lado de la fase. ¿Ok? Aquí sería dos por cada lado de la fase, entonces tenemos que sacar el DS de este grupo que tenemos aquí. Entonces, como son dos, tenemos que aplicar esta ecuación, que es ds por la distancia equivalente. Y con esta fórmula sacamos el equivalente al ds, pero para dos conductores. Entonces aquí lo tenemos, que sería esto de aquí, raíz cuadrada de 0.0243 por 3 entre 12. ¿Por qué 3 entre 12? Porque la distancia de separación entre conductores 3 pulgadas. Entonces 3 pulgadas entre 12 me da a pies. Por esto, raíz cuadrada, y este es el ds que vamos a utilizar. En el problema anterior utilizamos este, pero en este problema tenemos que utilizar este porque es un grupo. Entonces las distancias de A', de B a B' y C' son las mismas. Entonces ahora este de S es el que vamos a utilizar porque es un grupo. Este que tenemos aquí, este de aquí. ¿De acuerdo? Ya no este. En el problema anterior utilizamos .0243. Ahora utilizamos este porque es un grupo. Entonces aquí tenemos nosotros que sería DSB del grupo de 2 por fase por la distancia de A y tenemos 3 DS diferentes. Ahora los volvemos a sustituir en la fórmula esta que tenemos aquí y nos da que el DS en paralelo sería este que tenemos aquí. Sería diferente al del problema anterior. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, como qué fue lo que tuvimos que hacer, porque le pusimos dos conductores por cada lado de la fase. ¿Sí está claro? Nomás entonces se sustituye, pues nomás cambia el DSB. Exactamente. O sea, aquí, en el problema anterior, era aquí, en esta fórmula, voy a borrar todo. En esta fórmula del problema anterior, era sin B, era nada más el DS. Sí, y ese DS era este. Pero como ahora la mitad de la fase está formada por un grupo, utilizamos el DS del grupo. ¿De acuerdo? Para poder sacarlo. Sí, es la única diferencia. Entonces ya tenemos este valor aquí que es diferente al del problema anterior. Sustituimos en la fórmula de inductancia aquí, este de equivalente aquí,
este DSP aquí y nos da esta reactancia, esta inductancia por milla. Multiplicamos por 120 y me da esta reactancia por milla. Y multiplicamos 2pi60, ¿verdad? Aquí ya multiplicamos por las 130 millas, y me da 39.67. Y la impedancia seria, pues sería la resistencia que sacamos más la reactancia inductiva que acabamos de calcular. Ahora sí, comparemos con el problema anterior. ¿Cuánto nos dio el problema anterior? ¿Cuál fue el resultado del problema anterior? Ahí sí me dicen, por favor. Era 20.91 ohms más J48.85 ohms. 20.91 más J 48.85. .85 ohms. Esto fue con un conductor, es decir, nada más dos por fase, uno por cada lado. Y esta es el que acabamos de hacer, le pusimos dos conductores. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Si vemos que esta es la resistencia y la reactancia en serie. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que podemos observar? Aparte que son 4 conductores, ¿verdad? No van a ser 2, van a ser 4, ¿sí? Así van a ser 4 por cada fase. ¿Sí me explico? Por cada fase vamos a tener este arreglo. Esta es la fase A, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos 4, aquí la corriente se divide en 4, aquí lo que podemos observar. Pero ya la resistencia equivalente, esa es la corriente total, de 4 sería este valor. Y la reactancia que hemos calculado de los 4 sería este valor. Entonces, si hablamos de una misma corriente, porque estamos hablando de una misma corriente, ahora sería por estos valores en vez de por estos valores. Si nos fijamos. Entonces, ¿en qué afectaría? ¿Cuál de las dos sería o presentaría menos pérdidas de potencia? Con 4 conductores. Con 4, ¿verdad? Es obvio que con 4 y el valor de reactancia también cambia. Si se fijan, baja también y eso también provoca menos pérdidas. Entonces, ahí podemos observar que ¿por qué Comisión Federal entonces? ¿Por qué no pone nada más 3 alambres por fase, uno por cada fase, sino pone más precisamente para reducir las pérdidas, para reducir la corriente y probablemente el calibre que se requiera a veces para utilizar un conductor por fase sea demasiado grande y las torres de transmisión tendrían que ser diseñadas de diferente manera y los pesos de los conductores serían diferentes. No es lo mismo, ¿verdad? Dos conductores, ¿verdad? A un solo conductor con el equivalente al peso de los dos. O sea, es diferente la tensión que le debes de dar. Es decir, los esfuerzos ya mecánicos en el sistema ya serían diferentes. Entonces, obviamente que una cosa compensa con la otra. Claro que acá, como tengo más conductores, tendría que tener más estructura de sujeción, pero en resistencia probablemente no sea lo mismo a la hora de estirar el alambre, ¿verdad? Sería menos. Entonces, pues ahí están los pros y los contras. Ellos tienen que evaluar, bueno, sí me voy a ahorrar pérdidas eléctricas, pero también voy a meterle en un costo de la estructura de la torre de transmisión. Entonces, ya Comisión Federal tendría que tomar la decisión cuál me conviene más, ¿verdad? Si con conductores agrupados, conductores en paralelo, más de 1, 2, 3, 4, qué sé yo, ¿verdad? Depende del número de conductores, ¿ok? Igualmente, en capacitancia vamos a ver cómo afecta.
Aquí en capacitancia podemos observar que también tenemos que calcular la de equivalente, y la de equivalente es la misma que la inductancia, ahí sí no vamos a cambiar, pero ahora la capacitancia exige que calculemos, ¿verdad?, el DS en paralelo, y es igual 2 por fase, nada más que aquí vamos a trabajar con el radio exterior. Entonces sacamos el R en paralelo, que es R por D. Este es el radio que ya habíamos calculado. En el problema anterior utilizamos este valor. Aquí lo multiplicamos por 3 entre 12 y me da este valor, que es como si fuera un radio medio geométrico de estas dos conductores. Entonces ahora sí, con estas distancias aplicamos esta fórmula. En el problema anterior nada más usamos R sola, aquí tenemos que usar RP. Y ya hicimos el cálculo, los tres iguales, ¿verdad? Ahí están, igual que ante el cálculo anterior, sustituimos en esta fórmula y sacamos el DSP paralelo de la capacitancia. ¿De acuerdo? Entonces es exactamente lo mismo, nada más aquí tuvimos que trabajar con esto para poder calcular un nuevo R, un nuevo diámetro, un radio medio geométrico diferente. Entonces ahora calculamos la capacitancia, sustituimos pues, la de equivalente aquí, la de S aquí, y listo. Esta es la capacitancia neutro por milla, la total, esto por 130 millas. La reactancia capacitiva sería esta, es el inverso de 1, ya sabemos cómo sacar de aquí para acá, y aquí ya no lo puse. La admitancia, pues es el inverso de la capacitiva, sería esto. La corriente de cargado, también ya sabemos cómo calcularla, y la potencia reactiva en la línea. ¿Okay? Aquí si comparamos cuál fue la capacitancia en con un solo conductor. Perdón, bueno, sí, con un solo por cada lado, ¿verdad? O sea, 2. ¿Cuánto nos dio en el problema anterior aquí la capacitancia? La total. 3.887 microfaradios. 3.887 microfaradios. Esa fue la capacitancia total. Y la reactancia capacitiva sería ¿cuánto nos dio? 682.42 ohms. 0.42 ohms. Vamos a comparar resultados aquí. Esto nos dio en el problema anterior. Y aquí la corriente, ¿cuánto nos dio la corriente de cargado en el anterior? 1015.24 amperes. 1015.24 amperes. Y la potencia. 2110.14 megavoltampere reactivo. Ok. Entonces, este sería los valores que nos dio el problema anterior. Si ustedes se fijan en el caso anterior, es menos el valor del capacitor, más la reactancia, o sea, un valor mayor de reactancia, una corriente menor en el problema anterior, pero es una corriente de carga, y la potencia también dio menor. Aquí lo podemos observar. La pregunta es ¿por qué? O sea, aquí a todas luces podemos decir, bueno, es mejor la otra configuración que esta. Porque la potencia sí es un poco mayor, casi son 400 megavoltampere adicionales, ¿verdad? Si ponemos dos conductores. Y eso es debido a qué? Pues debido a que aquí hay un efecto capacitivo de cada conductor. En el otro caso teníamos nada más un capacitor y aquí vamos a tener por fase cuántos capacitores. A tierra vamos a tener 4 capacitores. ¿Sí se fijan? Entonces obviamente si vamos a tener 4 capacitores, la capacitancia total es mayor que la anterior porque la anterior nomás teníamos 2.
Y obviamente si tengo 4 capacitores van a requerir más corriente, esos 4, para cargarse y la carga total pues va a ser mayor. Pero es una carga que está ahí nada más, no es, vamos a decir, esa carga, no, la carga del capacitor de la línea ya no depende de la corriente de la carga, sino simplemente depende de mi voltaje. Entonces, como mi voltaje es estable, esa carga no va a cambiar. El parámetro que va a estar variando mucho va a ser el parámetro de la potencia perdida en la impedancia serie. Entonces aquí podemos ver que aunque los valores en esta configuración son un poquito mayores que en la anterior, aún así probablemente sea más eficiente esta línea que la anterior para transmisión de energía. Entonces, aunque sí observamos esos parámetros, y vamos a ver también que en la siguiente unidad, que hay líneas de transmisión que el efecto capacitivo es muy pequeño. Entonces, el efecto capacitivo no lo tomamos en cuenta. Incluso cuando calculemos eficiencia y todo eso, van a ver que el efecto capacitivo no va a ser así muy eh, contundente para poder aumentar las pérdidas de mi línea. Al contrario, aquí, entre más capacitores tengo una gran ventaja. ¿Para qué se usa el capacitor en una industria? ¿Para qué lo usamos? Un capacitor o un banco de capacitores. Para reducir el consumo. Efectivamente, para reducir el consumo, es decir, corrigiendo el factor de potencia. Entonces aquí automáticamente se me corrige el factor de potencia de la línea porque tengo más capacitores. Entonces esa es una gran ventaja. Y vamos a poder ver aquí cómo que en la línea, si yo mando 10 amperes, ¿verdad? Por decir algo, o necesito la carga 10 amperes, de la fuente necesita mandar menos corriente que la que llega a la carga. Y eso es por el efecto capacitivo, pero eso lo vemos en la siguiente unidad. Aquí nada más estamos haciendo cálculos, en esta unidad nada más estamos aprendiendo a calcular los parámetros de la línea. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿por qué aquí nada más la reactancia nos dio menor que en el problema anterior y todo lo demás mayor? Porque como la reactancia es el inverso, la reactancia, si tú te fijas, es el inverso. Reactancia es igual, capacitiva es 1 entre 2 veces la frecuencia por pi por la capacitancia a neutro. Como este valor es mayor, si te fijas a entonces este valor al ser mayor, este Ok. valor de capacitancia, pues lógicamente sale menor. ¿Sí? Sí, gracias. Eso implica de nada, eso implica que la corriente que suceda suba un poquito, ¿verdad? Y obviamente si sube un poco la corriente, sube también la potencia reactiva. Sí, porque acordémonos que la reactancia capacitiva, pues es esta que tenemos aquí. Y esta es mi línea, esta es la línea, este es el neutro y esta es mi reactancia capacitiva. Entonces, al ser menor la reactancia capacitiva, la corriente que viene por aquí, que es la corriente de carga, es un poquito mayor. ¿Sí? Esta corriente. Pero como decía ahorita, pues bueno, es la corriente de carga del capacitor. Una vez que se carga el capacitor, ya no circula corriente. ¿Ok? Entonces, antes de poner a operar la línea, hay que cargarla. Una vez que se carga, ya no necesita más. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si se fijan, ya le hemos dado un buen, ¿cómo se llama? Buen trabajo a lo que es el cálculo de parámetros. Ya solo nos falta ver un ejemplo. Ya, de hecho, este es el más complejo, este es el más complicado. Ahí se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan y lo estudien y lo vean detalladamente. Y mañana vamos a terminar ya con el siguiente ejemplo. Ahorita nomás lo voy a comentar. Vamos a suponer que nos dan el siguiente ejemplo. Déjenme sacarlo.
Ahora nos dan este ejemplo. Mañana lo vamos a resolver. ¿Sí? Sería este ejercicio. Pero este ejercicio sí quiero que lo resolvamos entre todos. Aquí nomás estoy poniendo los resultados. Aquí quiero que hagamos todos los cálculos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es una línea trifásica, disposición asimétrica. ¿Sí? Como tenemos aquí. Y la distancia de separación aquí sería 4 pulgadas. Aquí 4 y 19, 20 y todo. Entonces aquí podemos observar para practicarlo. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo. Y ya mañana lo resolvemos. ¿Ok? Sí, Bien. está bien. Ok, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Entonces, Todo bien. todo bien. Ya esta semana, ahora sí, ya terminamos esta unidad. Entonces, mañana o pasado ya nos ponemos de acuerdo para la semana que entra, para qué día dejamos o hacemos los ejercicios de evaluación para que vayan teniendo ustedes ahí ¿cómo se llama? A la mano todos sus apuntes, sus tablas que son importantes y las fórmulas. Espero que hayan hecho ustedes ahí un formulario acorde a como ustedes lo puedan ver rápidamente. ¿Ok? Entonces, pues ahí le dejamos, muchachos. Nos vemos mañana, primero Dios. Que tengan un excelente día y cuídense mucho. Gracias, profe, Sí, profe, igualmente. gracias. Dale, Inge, nos vemos. Sí, hasta luego. Gracias. Hasta luego, sí. Buen día, Inge.